¿Será que ya estoy? Vamos a hacer una prueba, a ver cómo nos va. Ta, ta, ta. ¿Cómo es que es? ¿No? Bien. Buenos días. Este es el resultado del compostador casero para la materia de sistemas de tratamiento y disposición final de residuos sólidos, presentado por quien les habla, Luis Alexandre Fonseca Ramos, desde el CEDAT de Gachetá. Bien, en un inicio, en la etapa de este proceso, pues hicimos un análisis y un diagnóstico de la vivienda para determinar la cantidad de residuos que producía. En este caso, pues hicimos un mapa de la distribución de la vivienda para este fin. En la etapa inicial del proyecto se realizó una recolección de los residuos sólidos producidos por la vivienda en 6 días. Se realizó una separación en la fuente, dando como resultados pues la obtención de unas bajas cantidades de plástico, papel y cartón, por lo cual no fueron medibles. Por otro lado, se recolectaron los residuos orgánicos y otros que son ordinarios, pues no reciclables, que son plásticos contaminados con comida y ese tipo de cosas. Para el análisis de nuestro trabajo se tuvieron en cuenta los residuos orgánicos recolectados. En este caso, en la semana se recolectaron aproximadamente 4 kilos de material orgánico. Después de caracterizar estos residuos, observamos en la tabla de los residuos producidos mayormente son ordinarios, aunque un 34% de los residuos son aprovechables. Para calcular el volumen, se dividió el peso húmedo de los 6 días y se multiplicó por 100 para obtener así el porcentaje de humedad, ¿verdad? Eh, Después de esto empezamos con el ciclo de nuestro compostador. Hallamos el porcentaje de humedad que pues no fue, no fue significativo porque la humedad relativa en esos días fue bastante alta. Esto ya lo habíamos pues mencionado en el video anterior. Para esta etapa sí es importante conocer que el diseño del compostador pues fue una idea de la guía que nos proponía ser creativos. Yo opté por una botella de plástico de 5 litros, la perforé y es un galón de 18 litros. La perforé y así podía obtener pues la aireación necesaria para el compost y también el escurrimiento de los lixiviados que se iban a presentar durante el proceso. Esta medida favorece en gran parte la medición del volumen, ya que a partir de este, de este volumen de 18 litros que le caben al compostador, pues iremos determinando la capacidad del volumen. En la puesta en marcha se pusieron los residuos como recomendación. La tutora me había dicho que yo cometí un error en la puesta en marcha, que fue no triturar los residuos, y esto lo hice pues en la primera semana como se registra en la bitácora. En esta tabla podemos ver el resumen de los resultados, el seguimiento que le hicimos. De estos resultados podemos obtener varias conclusiones. Una es que la altura de los residuos fue disminuyendo con el pasar del tiempo. La textura pasó de ser muy blanda a ser granular y un poco limoso. Esto pues por la pérdida de humedad y por el proceso en sí del compostaje. En los cambios de olor fuimos desde suave hasta un olor muy fuerte, fétido. Pasamos por un olor neutro y volvió a un olor suave más o menos al final ya del seguimiento. Debido a que usé material orgánico que pues como mencionaba en la diapositiva anterior, usé los cogollos de piña
Estos residuos fueron los que más se tardaron en tornarse marrones. Inclusive al final del proceso todavía quedaban trazas de material verde. En la siguiente diapositiva podemos discutir los resultados que, que los puse pues en una gráfica para que pudiéramos tener en cuenta más claramente lo que pasó al transcurrir el tiempo con nuestro compost. En este caso la altura de los residuos fue desde los 12 centímetros en el botellón y se estabilizó por un periodo de unas 4 semanas, y después de la cuarta semana se vio una reducción importante en la altura de los residuos. Esto quiere decir que al ir descomponiéndose los residuos pues van perdiendo volumen debido a que anteriormente los residuos ocupaban una gran cantidad de aire que ya no está y ahora está mucho más compacto. El peso también se ve significativamente reducido. Esto se debe a la pérdida de humedad básicamente. El volumen de los residuos es proporcional a la altura, debido a que pues se compactaron y perdieron humedad. Entonces esto hace que, aunque la pérdida de volumen fue un poco más trascendente, ha sido más, digámoslo así, más pareja. En cuanto a los lixiviados, tan pronto se puso en marcha el compostador, en las primeras 2 semanas se evidenció presencia de lixiviados. Después de la tercera semana ya no hubo presencia de lixiviados, entonces empezamos a humectar el compost y a darle volteo para favorecer la aireación. Así lo demuestra la tabla de resultados. Los cambios de volumen en esta diapositiva es la evidencia del cambio abrupto de volumen que hubo inicialmente en la puesta en marcha. Ya aclaré que los residuos los trituré posteriormente, pero pues para efectos de cálculos no se tuvo en cuenta porque afectaban los cálculos iniciales. La producción de lixiviados en las 2 primeras semanas se evidenció, así como lo podemos ver aquí en la diapositiva. El tazón que usé para la recolección estaba inicialmente seco y estos lixiviados los medí con un vaso que viene marcado con mililitros, los transvasé y así lo fui midiendo semana a semana, y cada vez que los medía pues ya los desechaba. La definición del proceso. El proceso que se evidenció fue una descomposición aerobia, debido a que los cambios de temperatura no tienen un impacto significativo. Adicional al proceso se llevó a cabo en presencia de oxígeno y se estuvo volteando. Esto es similar al proceso de pilas de volteo que se usa convencionalmente y es un proceso aerobio. La presencia de oxígeno favorece la acción de los microorganismos aerobios y se realizó volteo constantemente para favorecer la aireación. Recordemos que la temperatura es estrechamente relacionada con la actividad microbiana. Esto pues se debe a que en presencia de oxígeno se favorece la reproducción de estas bacterias aerobias. Posteriormente hago esta reflexión como para hacer énfasis en que el proceso fue aerobio. Entonces tenemos que, según la biografía consultada, la aireación es un factor que debe balancearse porque el aire en exceso puede secar el material y esto pues nos arruinaría el compostaje. Esto yo lo tuve en cuenta mucho antes de poner en marcha el compostador para pues darle un buen proceso al tema del compostaje casero. También tuve en cuenta que si la pila tiene un alto contenido de humedad se dificultará la circulación de oxígeno, la temperatura y la acción de los microorganismos. Investigando sé que la humedad no debe superar, para que haya un buen compost, debe no escurrir por la mano cuando uno toma el compost. No tiene que estar húmedo siempre,
pero no tiene que haber exceso de humedad porque esto pues dañaría el proceso. La humedad debe fluctuar entre un 50 y el 60%. Por fuera del rango se generan condiciones aptas para el crecimiento de hongos y bacterias indeseables, aptas para la pérdida de nutrientes del compost. En este caso, esto también nos sirve para evidenciar que el compost que se realizó pues fue exitoso, porque durante todo el proceso yo no vi la aparición de, de organismos indeseables, ni digamos que hongos o moho, ese tipo de cosas no fueron presenciadas pues debido a que se tuvo como el carácter de tener siempre la humedad entre un 50 y un 60%, teniendo en cuenta el criterio que ya anteriormente mencioné, que es de que no escurra humedad a través de las manos cuando uno pone un poco de compost en la palma de la mano. Aquí podemos ver toda la etapa de lo que se realizó dentro del compost. Vemos que hay varias entradas y alguna de las salidas es la producción de bastante dióxido de carbono y exhala calor exhala calor el sistema. Y por otro lado también se evidencia cómo es la recolección de lixiviados. Vemos que en la parte baja también en esa parte pues en la parte cuando se recogen muchos lixiviados se ve la pérdida de nutrientes también, entonces es una salida del sistema. Por otro lado, las entradas, si sabemos que se produjeron microorganismos, hubo presencia de humedad y el oxígeno que favoreció el constante volteo. Eh, entonces ya vemos que la concentración dentro del compost está en nutrientes, lípidos, proteínas y aminoácidos, gases que se producen dentro del mismo sistema, y el resultado final pues será el compost que será utilizado como abono orgánico fertilizante para nuestras plantas. En conclusión, podemos determinar que es una alternativa viable, dado que el beneficio ambiental obtenido en este experimento significa una reducción de la contaminación del suelo por materia orgánica. Una vez finalizado el proceso, pueden aprovecharse los nutrientes de manera óptima nuevamente. Es una alternativa también apropiada para reducir el impacto social que causa la acumulación de residuos orgánicos. En este tema pues se puede lograr prevenir epidemias y virus. Ahora, si bien tenemos claro que fue todo un éxito nuestro compost, si podemos analizar algunos beneficios que nos va a traer este nuevo abono que adquirimos, ¿cierto? Entonces este abono tiene las características de devolver los nutrientes a la tierra, de aportar los nutrientes nuevamente a las plantas. También es un controlador de erosión, ya que hace parte de la capa vegetal. Corrige la estructura del suelo, actúa como esponja para retener agua, libera poco a poco en beneficio de las plantas, recicla y reduce el volumen de desechos orgánicos para convertirlos en abono, sirve como antibiótico en contra de microorganismos, es decir que nos puede ayudar a prevenir enfermedades en las plantas. Ya sabemos pues que algunas de las enfermedades se controlan es con agroquímicos que a cuentas largas pues va a ser un perjuicio para el ecosistema total, porque pues lo que no aprovechan las plantas, lo que no se consumen las plantas de estos agroquímicos usados en la industria, van a parar al suelo, a las fuentes hídricas y nuevamente a los seres humanos, causando enfermedades y epidemias y ese tipo de cosas. Entonces, si lográramos aprovechar bien el compost, este sería también uno de los beneficios hasta para la salud.